Esta es una explicación del paper Attention is All You Need por parte del estudiante Luis Miguel Marojo Peña de la Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira para la asignatura de Deep Learning. En el paper Attention is All You Need se nos presenta la configuración de una red neuronal nueva llamada o denominada Transformer, eh, que presentaba ciertos tipos de ventajas con respecto a las anteriores configuraciones presentes eh, en el estado del arte, por así decirlo. Pero para poder entender la ventaja que esta tenía con respecto a las demás configuraciones, es necesario centrarnos primero en el mecanismo de atención que está presente. Digamos que para tareas de procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales lo que usualmente hacen tanto para traducción como para generación de texto es que basan su siguiente respuesta en la observación de las respuestas anteriores. Ejemplificado de la siguiente manera, podemos observar entonces que si este fuese un texto generado, tal vez, digamos que ciertas palabras se generan a partir pues, de lo predicho anteriormente y el contexto que éste tenga. Eh, Sin embargo, existe o existía un problema, digamos que con este tipo de redes neuronales recurrentes, y es que poseían una ventana de observación, la cual eh, no podía captar todo el texto. Digamos que tenía cierto límite conforme se generaban nuevas palabras, eh, imposibilitando obtener o llegar a un punto la capacidad de obtener el contexto original de la entrada original o en su defecto pues del mensaje como tal. Digamos que mecanismos o configuraciones como las GRU y las LTSM nacieron con el fin de aumentar esa ventana de observación, posibilitando pues que las redes neuronales pudiesen obtener acceso, digamos que a un rango de palabras, un rango de respuestas generadas muchísimo más grande. Sin embargo, pues eh, todavía contaban con la desventaja de no obtener el- la totalidad del contexto del mensaje. Lo novedoso de lo propuesto o la configuración propuesta de Transformer de la Attention is All You Need es que teóricamente, poseyendo la capacidad computacional necesaria, se puede llegar a obtener completamente una ventana de observación completa, prácticamente infinita. Em, en teoría, esa es la gran ventaja de ese mecanismo de atención. Vamos a tener la ventana de observación de absolutamente todas las respuestas generadas y o de todo el texto que se requiera traducir, dependiendo pues de la tarea, si se va a traducir o si se va a generar un texto a partir de una entrada o si se va a generar una historia a partir de la entrada. Entonces, empecemos a ver lo que viene siendo la configuración del transformer. Esta es la configuración esencial del transformer propuesta en el paper Attention is All You Need, donde se destacan, digamos que dos secciones, la sección del encoder y la sección del decoder. Encoder, a rasgo general, que es este de acá, es el encargado de obtener el contexto del mensaje original, transformar esas asociaciones con las palabras o el mensaje para después pasarlo al decoder, que el decoder será el encargado de generar las nuevas salidas, tanto sea como para traducir, como para si estamos generando un chatbot, la respuesta de este chatbot, o si estamos generando un generador de historias, la respuesta de esa historia basada en una frase que nosotros ya le hayamos dado. Bien, em, toda la configuración del transformer se basa en una capa muy específica que es la multi-head attention. Pero entonces, para poder entender esto de manera sencilla y práctica, empezaremos con desglosando todos los componentes del encoder o el codificador.
Empezamos entonces con la input embedding. En la input embedding tenemos nuestra entrada que va a ser nuestro texto original. En este caso sería hi, how are you. La input embedding es la encargada entonces de generar, abstraer, digamos, cada una de estas palabras y transformarlas en un vector de números em, que represente dichas palabras. Puede ser un vector de números como 01, 03, no sé, 16, solo por ejemplificar. Y esos valores dentro de ese vector representan la palabra hi. Así con cada una de las palabras. Es este primer punto. Tras esto, sigue un positional encoding, que es una configuración posicional. Debido a que las redes neuronales recurrentes a menudo pierden, digamos que, la capacidad de entender o la percepción de la exposición de las entradas, dado que pues es para el procesamiento del lenguaje es muy importante mantener esto. En Attention is Unit, los investigadores proponen realizar este positional encoding o configuración posicional, realizando estas dos funciones con estos coeficientes, en el seno y el coseno, eh, con cada uno de los vectores generados de las palabras. Cada uno de esos son los vectores que representan cada una de las palabras, en donde se aplica la función del seno para las palabras pares y la función del coseno para las palabras impares, debido a sus propiedades lineales. Una vez con estos coeficientes, a la salida del input embedding, a la salida del positional encoder, perdón, simplemente se suma estas respuestas con los valores de los vectores que ya tenía antes. De esta manera, digamos que la red neuronal tendría la capacidad de establecer la posición de cada una de las palabras, o de asimilarla o de interpretarla. Listo. Entraremos entonces en lo que viene siendo el bloque del encoder como tal, em, que es esta zona aquí subrayada con X, con gris. En donde tenemos entonces nuestras salidas después de haber pasado por la configuración posicional, em, para entrar a este sistema. En el sistema se va a tomar estas salidas y se va a hacer una réplica en para tres capas o tres diferentes procesamientos. Una va a ser llamada queries, otras case y otras values. Cada una de estas entran a una capa lineal y después entran a este submódulo que es el scalet.production. Aquí he notado de manera más amplia. Pero ¿qué es la query, el key y el value? Bueno, se puede asimilar la query, el key y el value como los términos de la informática en general, la informática web, en donde el query, ejemplificado, digamos que en la página de YouTube, uno envía un query o el usuario envía un query buscando un video en específico por medio de unas case, que sería como el título, por ejemplo, del video. Y con estos dos, o sea, la solicitud o la consulta, con el key, que sería el título del video, el buscador de YouTube generaría un value o unos valores que son los videos asociados a esas keys de esa misma query. Bien, eh, a query y key entran entonces a una multiplicación matricial, punto a punto, lo que genera una matriz cuadrada de valores, scores o puntuaciones, en donde se establece una relación de cada una de las palabras del mensaje. Por ejemplo, de nuestra primer mensajito acá arriba. How are you? How are you? En donde los valores más altos, evidentemente, van a estar contenidos en la diagonal, ya que pues representan sus propias palabras. Y acá adentro pueden que existan otros valores, pues, que se asocien, digamos que la asociación que existe entre las palabras con estos coeficientes. Muy bien.
Una vez aplicada esta multiplicación matricial, pasan por un escalamiento, que es que cogen la matriz cuadrada de scores y se divide por la raíz de los índices de queries y de case. El número de índices de queries y de case. Esto se hace, según los investigadores, para que la red neuronal sea mucho más eficiente y se puedan encontrar los gradientes de manera más sencilla. Una vez hecho esto, se le aplica una función softmax, que lo que hace es convertir los valores de la matriz de scores entre rangos de 0 a 1, valores probabilísticos, minimizando o decrementando los valores cercanos a ceros y aumentando los valores cercanos a 1. Aquí podemos apreciar también que existen diferentes subcapas para este multi-head attention. Son dos subcapas, aparte de la principal, en donde lo que se hace es tomar estos vectores después de la configuración posicional y partirlos en diferentes y enviar a cada una de las capas, exactamente a unos módulos que hacen exactamente lo mismo que ya apreciamos acá arriba. Esto con el objetivo pues de que cada una de estas subcapas genere, digamos que una asociación con el contexto diferente o aprendan diferentes matices de contexto. Listo. Una vez terminado esto, simplemente pasa una capa de normalización y una suma con los valores anteriores al procesamiento. Tras esto, entra a este nuevo módulo que es simplemente una red feed forward que se aprecia aquí. Esta red feed forward está compuesta por una capa de normalización en donde se toman los vectores y se suman con otros vectores para normalizarlos. También está presente en la salida. Una capa lineal, una función de activación relu y otra capa lineal. Esto de nuevo con el fin de que el procesamiento de la red sea mucho más eficiente y los gradientes puedan ser calculados de manera más sencilla. Tras esto saldrían los valores, saldrían las queries y el vector de case hacia el decoder o decodificador. No salen los valores, no salen los valores. Sabiendo esto, es momento de centrarnos en el decodificador o el decoder. El decoder, apreciado aquí, funciona prácticamente igual que el encoder o codificador. Los outputs, que serían las entradas del decodificador, serían los textos o el texto generado anteriormente por el mismo decodificador. De nuestra pregunta, hi, how are you? Si fuese un chatbot o un generador de texto a partir de la entrada, sería I am fine. Esta entrada del decoder sería este texto generado aquí. El output embedding entonces tendría la misma función que el input embedding y es transformar estas palabras en unos vectores con números que representen dichas palabras. Después se aplica un positional encoding, una configuración posicional exactamente de la misma manera que se apreció allá. Para los valores pares se aplica la función seno con esos términos y para los valores impares se aplica la función coseno. De nuevo entran a lo que viene siendo el bloque como tal del decodificador, que está denotado también en gris. Aquí también tenemos una multi-head attention, una capa multi-head attention. Sin embargo, esta es diferente a la del encoder o codificador, ya que presenta una máscara. ¿Con qué objetivo la máscara? Aquí tenemos de nuevo el scalet.production attention para verlo de manera sencilla. Una vez generados nuestros kane, nuestros queries y nuestros value, empiezan a hacer sus operaciones de subcapa y después del escalamiento que se hace
se aplica una máscara. Esto debido a que, ejemplifiquemos aquí, eh, el sistema generado no puede tener conocimiento de las palabras futuras. Entonces, de nuestra pregunta que habíamos hecho, Hi, how are you? Una respuesta sencilla, pues, que puede generar el sistema es I'm fine. Donde tenemos nuestra matriz de scores, en donde pues se ve la relación de cada una de las palabras. Sin embargo, apreciamos que I solamente puede tener conocimiento de sí misma. Am solamente puede tener conocimiento de I, porque es la palabra anterior, pero no puede tener conocimiento de find. Por eso es imposible que tenga, digamos, un valor asociado acá. Y find, a su vez, tiene conocimiento tanto de am como de I. Sin embargo, la palabra siguiente no puede tener conocimiento de la palabra siguiente, pero sí puede tener conocimiento de las palabras anteriores. Por eso es necesario realizar este enmascaramiento. El enmascaramiento se hace de la siguiente manera. A nuestra matriz de scores escaladas se le aplica un look ahead mask. Lo que hace es que sumar de los índices de la diagonal para abajo se le suman un 0 y de la diagonal para arriba se le suman un menos infinito. Obteniendo pues de la diagonal para abajo el mismo resultado y de la diagonal para arriba un resultado de menos infinito. Después de haber hecho esto, en la función softmax, la función softmax se encargará entonces de acomodar los valores presentados en un rango de 0 a 1. En donde todos los valores por encima de la diagonal van a ser sustituidos por 0. De tal manera que el sistema desconoce completamente las palabras futuras, solamente conoce la asociación de las palabras generadas anteriores. Perfecto. Tras esto, pues simplemente tenemos otra capa de normalización y de suma con antes del procesamiento. Y de esta misma capa solamente saldrían los values, que son los valores de las palabras generadas, procesadas con su contexto. Y acá entrarían tanto entonces queries como case del mensaje anterior. Tenemos el contexto de tanto las queries y las case, el mensaje anterior, como el value contexto de el mensaje generado automático por el sistema. Se aplica entonces otra capa de multi-head attention, donde se procesan ambos, tanto los del mensaje anterior, las queries y los case del mensaje anterior, como los values de el mensaje generado, para la traducción generada. Siguiendo las operaciones matemáticas exactamente iguales que ya habíamos apreciado. Tras eso se aplica un feed forward, como lo habíamos visto antes, la capa lineal, la activación relu, y otra capa lineal entre dos capas de normalización. Y después se aplica una normalización y una suma también con los valores antes de ser procesados. Y ese sería todo el decodificador. Sin embargo, queda un único punto para poder observar. Después del decodificador tenemos otras dos capas. Dichas capas es una capa lineal. Empieza con una capa lineal que es un clasificador. Coge estas matrices de scores, las debe adaptar de manera lineal. ¿Qué pasa? Entonces se convierte en un vector de clasificación con n clases, donde las n clases representan el total de las palabras existentes o que puede generar el sistema. Digamos que si nuestro sistema tiene un total de 1000 palabras a generar, ese es un vector de tamaño 1000, en donde cada una de estas posiciones es una palabra diferente. Perro, gato, por ejemplo, auto, person, etcétera. Cuya última clase va a ser un token end para indicar al sistema que ha finalizado. Tras esta configuración, digamos que este vector entra a, o estos valores de este vector entran a una función softmax, que lo que hace es
otra vez establecer rangos entre 0 y 1, valores entre 0 y 1, donde termina siendo un vector probabilístico de clases, en donde la clase más cercana a 1, digamos 0.8, que ya esta misma, va a ser la palabra que se generará en el sistema. Bueno, de tal manera que dicha palabra de nuestro mensaje, I'm fine, digamos que en nuestro sistema generó la palabra and para hacer un and you. Esta palabra generada se une a las palabras anteriores y el conjunto de estas palabras de manera de retroalimentación vuelve a entrar a nuestro decodificador en output seeds. Antes del output en main, acá en la central en los output seeds, right, para volver entonces el sistema a repetir todo el procesamiento que ya hemos visto. Como punto a destacar, este índice n de x se refiere a la cantidad de veces que los bloques son puestos uno detrás de otro. Digamos que nuestro bloque de codificador y nuestro bloque de decodificador se pone n veces de seguido. Los investigadores en este paper utilizaron nx igual a 6. Por ende, entonces se estableció la misma configuración de encoder 6 veces seguidas, una detrás de otra, hasta pasar al decoder, cuyo decoder también tenía una configuración de 6 veces seguidas. La misma estructura repetida 6 veces. Esto se hizo también con el fin de que la red se pudiese entrenar más fácilmente y que cada una de estas bloques de encoder pudiese abstraer el contexto o diferentes matices del contexto del mensaje original y de las palabras traducidas en el caso del decoder. Por último, para apreciar la gran ventaja de esta configuración de transformer de Attention Initial Unit es que, bueno, fue probado en la tarea de traducción por una base de datos de traducción del inglés al alemán y del inglés al francés, comparándolo con todas las configuraciones anteriores, en donde se obtuvieron resultados prácticamente iguales o mejores que los generados por estas redes. Por ejemplo, en inglés alemán tuvimos un resultado de 28.4, en inglés al francés de 41.0, con la gran ventaja de que su tiempo computacional, su tiempo y su complejidad computacional fue muchísimo inferior. Este procesamiento fue realizado en 3 días con la ayuda de 8 GPUs que entrenaron en la red. Y esto sería todo. Este es el resumen del funcionamiento y las ventajas que presenta esta configuración Transformer con respecto a las otras presentadas en el paper Attention is all you need. Muchísimas gracias.